En estos momentos la batalla es entre la luz y la oscuridad. La batalla es entre la verdad y la libertad contra los oscuros y los que nos quieren esclavizar. Vamos a ver si nuestro querido amigo Víctor acaba de llegar. Mientras tanto, estaremos conversando sobre este tema porque el tema de hoy, precisamente en la primera parte, tiene que ver con esto que ha ocurrido, esta forma de defender a los pequeñines, a los mayorcitos, a los adolescentes, pero también a los adultos. Armi Patrio, estoy esperando que entres. Gracias a Armi Patrio, este fin de semana, bueno, pues hemos estado conectándonos todo el tiempo porque este fin de semana, bueno, pues Hugo estuvo preparando todo lo que iba a llevar hoy lunes a todos los lugares donde él iba a ir. Bueno, amigos, vamos entonces estoy esperando que Armi Patrio entre al estudio. Ok. ¿Por qué no les dije al principio? Porque de eso se trata ahora. Víctor no descansó el fin de semana, pero no me dejó descansar. A mí cada rato me mandaba, mire Dolidia esto, mire Dolidia aquello. Y entonces Hugo me preguntaba, espérate, que Víctor me lo mandó. Nosotros, esta segunda parte, yo pedí a Víctor que entrara en esta segunda parte por dos razones. La primera, porque una vez más les vamos a decir dónde pueden encontrar todos estos documentos. Cada rato me lo siguen pidiendo. Y en segundo lugar, yo quiero que Víctor converse con ustedes sobre todo el tema que tiene que ver con estas noticias espantosas que nos llegan de Afganistán, lo que está significando esto para el mundo y para la comunidad en general. Y bueno, para que Víctor nos dé sus consideraciones, porque él también nos ha pasado mucha información este fin de semana que yo quiero que ustedes vean. Primero les voy a decir, miren, aquí busquen el blog La Frontera Transparente, por favor, búsquenlo ahí. Cuando ustedes pongan La Frontera Transparente, miren amigos, aquí está todo lo que no se puede hablar en este canal. ¿Ven? Bien. A la derecha dice seguir La Frontera Transparente. Ustedes dan clic ahí y es igual que el canal de YouTube, pero es un blog. Cuando ustedes le dan clic a seguir La Frontera Transparente, automáticamente cada vez que yo publique algo en La Frontera Transparente, les va a llegar a ustedes una notificación. Como mismo ocurre cuando van a hacer un video en vivo. Estos títulos que ustedes ven aquí, Venezuela, riquezas que los perversos que han entregado a otros más oscuros que ellos, están aquí. Ahí ustedes van a encontrar todo lo que Víctor ha explicado en su video de hoy. Bien, los enlaces a los sitios donde cuentan qué cosa es los recursos minerales abundantes en Venezuela, la cuestión que tiene que ver con las galeras del baúl y todo lo que tiene que ver con el torio y demás. Eso Víctor lo explicó y José Luis. El video está en el canal de Víctor. El que no lo vio el viernes lo puede ver en el canal de Víctor. Ahí tienen todos los detalles. Bueno, dicho esto, vamos entonces a mi canal, a mi página de nuevo, aquí. Acerca de esto, miren, ya hemos hablado de esto aquí. Si ustedes quieren aclararse un poco más, ¿qué pasa con estas situaciones? Yo no las puedo leer aquí. Vengan aquí. Aquí van a encontrar la información que yo no les puedo dar por este lugar. Puntos del Código de Nuremberg y de la Constitución de Estados Unidos y del Estado de Florida para la lucha por la libertad. Y ahí sí, Víctor va a hablar ahora sobre esto. Después vamos a hablar del señorito Morbosín y vamos a hablar de, bueno, pues el tema de la guerra y de lo que está pasando en el país, más allá del Medio Oriente, en los límites con Asia. Pero vamos a comenzar. ¿Qué te parece, Víctor? Por aquí. ¿Ya?
Muy interesante. Bien. Primero que todo, comenzamos con Víctor por este tema. Ya ustedes saben, Víctor va a hacer una breve reseña que él nos recopiló para nosotros, pero los detalles y las particularidades tienen que irlas a buscar allá al blog La Frontera Transparente, porque allí ustedes las pueden descargar. Fíjense que eso está, miren, derecho a la privacidad, ustedes pueden descargar, ustedes pueden, miren, la Corte Suprema, y ustedes pueden ahí, miren, todo esto está ahí. Víctor ahora les va a explicar a ustedes los 10 puntos importantes del código de NIR, todo está escrito ahí. Él ahora les va a hacer un resumen, les va a hacer a ustedes una reseña, pero si ustedes quieren tenerla tal cual, vayan aquí, la pueden imprimir, pueden hacer una captura de pantalla. Así que comencemos, Víctor. Es Bueno, usted ahora el que manda aquí. hay que recordarle a la gente que los códigos de Nuremberg, porque la gente piensa que los códigos son el juicio. No, resulta que los códigos son esos 10 puntos esenciales. ¿Por qué fueron los juicios de Nuremberg? Hay que recordar lo que pasó en Europa con el segundo conflicto que hicieron los señores subalternos del hombre del bigotito, no decir nombre porque aquí no se puede decir, ¿qué hicieron con los judíos y con otras personas? Recuerden que los alemanes de esa época decían que ellos eran los de la sangre pura y lo demás no, y que había que exterminarlo. Hicieron muchos experimentos con las personas, con los judíos, con musulmanes y con otras religiones, y de ahí, cuando se cuando se hicieron los juicios, el tribunal decidió crear estos 10 puntos esenciales, también tomándonos lo que pasó en el primer conflicto y lo que siguieron en el lapso entre el primero y el segundo conflicto, con la gripe española y otras cosas más. Cabe recalcar que también los códigos de Nuremberg, o en el juicio de Nuremberg, se le prohibió a las Fuerzas Armadas de cualquier país utilizar lanzallamas. Eso no aparece ahí porque estos son 10 puntos esenciales, que es lo que está pasando en la actualidad. ¿Por qué se le prohíbe? ¿Por qué el juicio o en esa parte de los códigos prohíben el uso de lanzallamas? Porque el tribunal tomó la decisión, ya que morir por fuego o por causa de un lanzallamas era inhumanos. Y eso establece estos 10 puntos, a donde dice que el ser humano no puede ser utilizado como conejillo de India o conejillo de laboratorios. Lo cual significa también que sería en experimentos. Exacto. ¿O es otro? No, en los experimentos. Muchas personas llegan y dicen, y han preguntado en los grupos, que si ellos fueron voluntarios los códigos entran. No entran. Si usted fue voluntariamente, no entra el código de Nuremberg. Porque usted, como lo establece el código de Nuremberg, la persona tiene que ser voluntaria. Aquí a misma lo dice. 1. Es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del ser, del sujeto. Exacto. No, la persona tiene que estar libre por lo mínimo. Lo que están haciendo en muchas ciudades a nivel mundial, de ponerle esa solución a niños con síndrome de Down, eso es ilegal. Eso viola el código de Nuremberg. Así la mamá y el papá digan, sí, póngansela. Es ilegal, porque en ese caso los padres no mandan sobre esas personas, dado que esas personas son adultas, pero con mente de niños de 1 año, de 2 años. Claro. Ahí entra el código. Si fueron voluntarios, no. Si los quieren obligar, diciéndole que si no se la ponen los votamos o lo despedimos, ahí entra el código de Nuremberg, dado que en ese primer punto dice que la persona no puede estar amenazada ni obligada.
como le dije a la señora Idolidia ayer, que no la dejé descansar, supuestamente ella. No, para nada, la que no te dejó descansar a ti fui yo, es al revés. Yo le conseguí una partecita de la Constitución de la Florida, que en la parte final de esa parte de la Constitución de la Florida trae 2 puntos esenciales. Vamos ahí, que los vamos a poner en pantalla. Voy a ir pasando. El artículo, ¿cuál me vas a hablar? ¿El artículo 1, sección 23? Esa es la parte de la Constitución de la Florida que en la última parte... Vamos a la parte que esta dice la Corte Suprema de Florida y esta que dice, vamos a la otra que dice, la estoy poniendo bien grandecita aquí para que la gente la vea, la Corte bueno, está acá, son todas esto que tú me mandaste, Anja, que tú me mandaste las capturas de pantalla que están aquí. Continúa. Es la parte donde dice que esta parte de la Constitución que dice sobre la propiedad privada y todo eso, toca la 4ª enmienda de la Constitución, pero que no protege sobre consorcios o empresas privadas, pero sí procede con estatutos gubernamentales. Quiere decir, las empresas privadas actualmente en los Estados Unidos están tomando los mandatos de Morbosín para obligar a su personal, pero en la Florida establece ese punto de su constitución a donde el pueblo de la Florida, de cualquiera de los condados de la Florida, cualquiera, amparándose en estas enmiendas de la Constitución que están marcadas, que si no me acuerdo, la 4ª, la 9ª, la 10ª, lo que pasa es que las letras están muy chiquitas para mí. Ahí establece que el pueblo de los Estados Unidos tiene muchos derechos y que el gobierno federal o estadales o las empresas no pueden estar por encima de la Constitución y de los derechos individuales de los pueblos. Por eso yo le digo a las personas, y se le dijo cuando estuvo la invitada la semana pasada, que si los amenazan de que los van a votar, no importa. La Constitución, por lo mínimo a las personas que viven en la Florida, la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución de la Florida los protege, dado que ya hay un mandato y hay una ley suscrita por el gobernador, que es la máxima autoridad del Estado. Y el gobierno federal, dicho por la misma Constitución de los Estados Unidos, no se puede meter en esos asuntos, dado que ese asunto puede ser una catástrofe nacional, porque ahí sí, porque puede ser denominada una catástrofe nacional, pero hay que recordarle a la gente que vive en la Florida, en Washington, en California, en Alabama, en Texas, a donde sea, en cualquier parte de los Estados Unidos, ninguna catástrofe nacional puede prohibirle a ustedes sus derechos. Quiere decir, Morbosín no puede decir que lo que está pasando ahorita en Luisiana, una catástrofe nacional, y prohibirle a la gente en Florida ir a la playa, porque eso está pasando en otro estado, no está pasando en la Florida, y eso es mi derecho y es ¿cómo le digo? Es mi obligación si yo acato o no acato esa disposición, pero es mi derecho a la libertad. Recuerden que el ser humano es libre desde nacimiento y los derechos de ustedes empiezan cuando terminan los derechos de los demás. Y los derechos de todo el mundo en los Estados Unidos están por encima de las leyes que establezca el presidente, en este caso Morbosín. Hay una enmienda que establece que todo tratado nacional e internacional a nombre de la Unión de los Estados Unidos de Norteamérica está por encima de la Constitución y de las leyes. Recuérdense, Estados Unidos es firmante del Tratado de Nuremberg porque era miembro del juicio
tenía sus jueces y sus abogados, sus fiscales, perdón, es miembro y es firmante del Tratado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y otras cosas más. Entonces, la gente, lo que pasa actualmente en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo es que los oscuros están utilizando lo que se llama en el argot militar la guerra psicológica a la inversa. Le están diciendo actualmente, ya dejaron de decir las 3 verdades y una mentira, y ahorita pasaron a 4 mentiras y una verdad. Y la gente anda asustada porque como al principio empezaron a decirle la verdad y ahorita cambiaron radicalmente a puras mentiras y después verdades, la gente anda asustada, no sabe qué hacer, todo lo ve como si fuera cierto, todo lo ve como no, es que lo dijo Morbosín, eso es verdad, lo dijo Fuchi también es verdad, y resulta que la gente le tiene miedo a investigar, y ese es el trabajo que humildemente Eduardo Menoni, Amelia, Alieski, la señora Idolidia, mi persona y en todos los grupos estamos haciendo para que la gente sepa la verdad. Víctor, una vez más, porque algunos se conectaron tarde, ustedes van a mi blog, La Frontera Transparente, lo estoy poniendo en pantalla, miren. Ahí en La Frontera Transparente están puntos del Código de Nuremberg y de la Constitución de Estados Unidos y del Estado de Florida para la lucha por la libertad. ¿Y por qué ponemos para la lucha por la libertad? Lo que se está librando en estos momentos en este país ya no tiene que ver con si me pongo esto o si me pongo esto. Es por la libertad, por el derecho que tenemos a elegir lo que queremos sobre nuestra armazón, nuestro esqueleto y sobre los que todavía no han pasado la mayoría de edad. Y por eso ya en este momento, ya yo no menciono en nada, y yo lo decía ahorita y tú debes haberlo escuchado, los que se conectaron al principio, lo repito una vez más. Ya a mí, los términos que se manejan en este canal no tienen que ver con la cuestión de esto o lo otro. Aquí es los términos de la lucha por la libertad y por los derechos. Ahí está, en eso que le tengo puesto en mi blog, La Frontera Transparente. Miren, ahí abajo está el derecho a la privacidad, la disposición propuesta por la Comisión de Revisión Constitucional de la Florida en 1978. Aquí está todo lo que acaba de explicar Víctor, mírenlo aquí. Todo está aquí, por favor. La Corte Suprema de Florida, las decisiones que ha tomado. Aquí está seguido los documentos. Sí, un momento, Víctor. Déjame terminar la idea para que aquel que quiera venga a mi blog, La Frontera Transparente. Aquí le dejo los 10 puntos del Código de Nuremberg. Con poner en el buscador, miren, aquí en el buscador de La Frontera, aquí transparente, aquí ponen el buscador Nuremberg, aquí está, ponen Constitución, ahí está. ¿Qué ibas a decir, Víctor? Y disculpa que era para terminar la idea. No te preocupes. Cuando estabas pasando, ahí justamente en la parte de la Constitución de la Florida dice, esta Constitución basa yo no sé qué cosa en la 4ª enmienda. Y sí, ese artículo de la Constitución está basada en la 4ª enmienda. Mucha gente llega y dice, no, pero la propiedad privada, ¿qué es? Un auto, una bicicleta, una moto, un avión, un yate, la casa, el negocio. No, señor, el cuerpo también es propiedad privada porque así lo establecen los organismos internacionales. Inclusive la UNICEF, que es el encargado para los niños, niñas y adolescentes, establece que el cuerpo de un niño, niña y adolescente es propiedad privada y exclusivamente del infante. Entonces, si los niños tienen propiedad privada de su cuerpo, el adulto también lo tiene. Y en la Declaración de los Derechos Humanos establece que el ser humano tiene derecho a respirar aire puro, algo que con el bozal no se está haciendo, al libre tránsito, que con estas pequeñas, ¿cómo le digo? Prohibición de salidas a tal hora y a tal hora, no lo están cumpliendo. Tiene derecho a ir a donde usted quiera, al libre circulamiento, a donde usted quiera. Que si usted quiere ir a una discoteca
y el gobierno lo prohíbe, le está violando su derecho porque usted quiere ir. Usted quiere ir. Por eso ya muchos negocios en los Estados Unidos y en parte de Europa están diciendo que el que tenga la solución no va a entrar. Entonces, inclusive hay un negocio, si no mal me acuerdo, en California, lástima que se me perdió esa imagen, el dueño del negocio, porque primero pasaron la foto y después publicaron el video, donde el dueño del negocio le dice a los mismos policías de California: señor, yo no soy policía, yo no voy a estar parado en mi puerta preguntándole a las personas si tienen la solución o no la tienen y que me presenten el papelito, porque ese no es mi trabajo. Aquí todo el mundo en los Estados Unidos tiene libre circulación, puede hacer lo que le dé la gana, porque dado así, también la enmienda número 1 también agarra sobre la enmienda número 4. Es cuando yo expliqué sobre la enmienda número 2, que mucha gente no entendió. La enmienda número 2 le da la autorización a usted de portar, el derecho a usted de tener utensilios. La enmienda número 3 protege la 2 y la 4 protege la 2, igual que la 1. Entonces, por eso ese día yo dije, léanse las primeras 10 enmiendas. Las primeras 10 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos son las enmiendas de los derechos. Por eso, cuando yo expliqué en el canal de Eduardo Menoni y lo publiqué en mi grupo de Telegram, señores, si Morbocín quisiera o pudiera modificar la enmienda número 2, no lo va a poder hacer, dado que cada enmienda para ser modificada necesita las 3/4 partes de toda la Unión. Quiere decir, ni siquiera el Congreso Nacional tiene ese poder, dado que la Constitución no se lo da. La Constitución le pone parados al gobierno federal, al Congreso y a la misma Corte Suprema de Justicia, y le entrega los derechos a los gobernadores. Quiere decir, la ley que establece el gobernador de la Florida no se puede cumplir en California porque son 2 estados diferentes. Por eso el gobernador de la Florida copió ciertos artículos de la ley que hizo el gobernador de Texas, y dado a eso se ha mejorado, no mucho, pero se ha mejorado un poco la Florida, y ya hay varios estados, tanto demócratas como republicanos, a donde sus gobernadores están haciendo ciertas leyes basadas en lo que dijo el gobernador de Texas y en lo que ha hecho el gobernador de la Florida. Por eso yo llego y le digo a la gente, no dejen solo a sus gobernadores. Si ustedes ven que el gobernador de Texas y de la Florida están luchando por sus derechos, dejen de ser chamba suave, como dicen en Venezuela, estar como gatos con la panza arriba en sus casas, y salgan y apoyen a sus gobernadores. Déjenme decirte, viendo los padres en la Florida. Ya. Que en el día de hoy, bueno, yo voy a tratar de ver si entre mañana y pasado me comunico con Hugo. Yo me pasé todo, yo estuve con ellos hasta las 2 de la tarde. Así que he tenido un día hoy que yo no descansé ayer, pero hoy tampoco. Y bueno, gracias a que en parte tú nos has ayudado, todos estos documentos que estamos mostrando aquí ahora se le hicieron llegar a Hugo y él los tiene. Yo le voy a pedir a Hugo, de ser posible, hoy no nos dio tiempo a fotocopiar toda la documentación, la carpeta que él trae en su poder para enseñarle a las autoridades. Como ya dije, algunos se comunicaron luego y que a lo mejor, pueden después hablar con Hugo. En el caso de Omar, que me llamó y veo que está por aquí conectado. Omar, si puedes comunicarte con Hugo. Hugo estaba esperando que te comunicaras. Yo no sé si tú tienes el número de Hugo, avísame después y yo te lo haga llegar, porque esas carpetas que tiene Hugo en su poder, tiene además los documentos que José Luis expuso brillantemente aquí sobre estas situaciones, todo el mandato, todo Hugo lo tiene. Así que fíjate cómo la solidaridad por estas vías, la ayuda tuya con la cuestión de las leyes, la ayuda de José Luis con el tema, pues es lo que se está usando. Y además, lo importante es que todos ustedes puedan acceder a él por si de pronto necesitan ayudar a algún amigo. Vamos a esta segunda parte
vamos a pasar a una segunda parte. Lo primero que quiero leerles a ustedes es esto. Mientras Víctor hablaba, yo se lo iba mostrando, y es que mientras en algunas zonas de California y en Tennessee quieren obligar y quieren usar una serie de mandatos, un grupo de pediatras están pidiéndole a Morbocin, también lo están demandando por esta situación. Aquí les estoy poniendo. Se trata de más de 3,000 pediatras que presentaron contra la administración de Morbocin por cuestiones que tienen que ver con el género, a pesar de las objeciones médicas. O sea, es para que ustedes vean cómo hay que hacerse valer por todas las vías, hay que hacerse valer por todos los caminos. Y como si fuera poco, pero merecido lo tiene, también, pues esta otra historia, vamos a verla aquí por el tema, ahora mismo vamos a buscarlo, por el tema de que el señor Morbocin también está recibiendo situaciones por la parte militar. Y entonces, al verle todas estas situaciones por la parte militar, entraríamos entonces en esta segunda parte del análisis que vamos haciendo hoy, puesto que la idea con Víctor de Abreu en el día de hoy es comentar todo lo que está pasando en el ámbito militar y igualmente, bueno, pues en distintos sectores se está pidiendo la renuncia, se está pidiendo que este señor no siga al frente de los destinos de este país. Y todo esto viene unido a toda una serie de truenos, por decir de alguna manera, que nos han llegado de la zona de allá de Afganistán. Yo voy a ir poniendo, Víctor, si tú bueno, con tu permiso, porque ya vamos a empezar, por ejemplo, a algunas imágenes que he tomado de las redes alternativas y que, bueno, pues hemos compartido tú y yo. Los talibanes le ofrecieron al señor Biden el control de Kabul, pero él se negó. Oye esto. Después vamos a leer este otro. Según los informes, el caos en Afganistán podría haberse evitado por completo si el señor Morbocin hubiera aceptado la oferta inicial de los talibanes de que Estados Unidos tuviera el control total de Kabul y el aeropuerto. Otra de las informaciones que están circulando en las redes tienen que ver con, bueno, no sé si quieres que las vayamos comentando según vayan pasando, yo las voy mostrando. Vamos entonces al principio, a oír el comentario del hombre del mundo militar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué le están pidiendo cuentas a este señor y cómo tú ves la situación? Tengo ahí todas las imágenes que me mandaste de los armamentos y todo, así que cuando tú vayas hablando yo las voy mostrando. No se oye. Perdón. Hoy me pasaron una información sobre el aeropuerto de Kabul y se van a caer para atrás. ¿Por qué las Fuerzas Armadas están molestas? Porque están utilizando a los militares para limpiar los baños del aeropuerto. En vez de estar custodiando, están limpiando baños. Y yo cuando me dijeron eso, yo dije, epa, pero ¿y a dónde está el honor de estos militares? Lamentándolo mucho, como en todos los bandos, hay buenos y malos. Hay militares dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que son, como se dicen, los zorros de la guerra. Que para ellos esto le conviene. Porque la política que estaba llevando el Titán lo hacía a ellos perder mucho. ¿Pero perder en qué sentido? ¿Dinero o poder o qué? Dinero. Recuerden que el edificio de los cinco lados es una mafia, por decirlo así, que ellos se lucran mucho con el dinero de los conflictos. Y eso está demostrado. Lo de la propuesta que hicieron los talibanes y todo eso, no lo dudo, pero recuerden que el Titán el año pasado, o hace 2 años, él había dejado una ruta
ya firmada con los talibanes. Por eso que el titán llega y dice, si yo hubiera estado sentado en la silla, esto no hubiera pasado. Y fíjense que, qué casualidad. Con el titán los talibanes nunca se alzaron. Con el titán los talibanes no se volvieron locos. Bastó que llegara Morbocín y le diera una patada en la mesa al convenio que había firmado de caballero a caballero el titán con los talibanes, para que los talibanes dijeran, no señor, este es un hombre que no va a cumplir ni uno ni el otro, porque si no cumple uno, no va a cumplir tampoco el de él. Los talibanes le lanzaron esa, como dirían, ese peine, diciéndole, yo te voy a dar Kabul hasta el 31. ¿Acepta, sí o no? ¿Qué fue lo que hizo Morbocín? No, yo no acepto, yo quiero sacar todas mis tropas de ahí. Sabiendo Morbocín, dado que los militares le habían dicho, si usted retira las tropas de un solo golpe, Kabul cae. Inclusive el mismo secretario de defensa, creo que fue el que dijo, o el de seguridad, en el Pentágono, él mismo llegó y dijo, nuestros estudios decían que Kabul iba a durar meses para caer. No pensábamos que en 11 días iba a caer. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles estudios hicieron? Si ustedes saben que el 75% de Afganistán ya estaba en manos de los talibanes cuando hicieron esa estupidez, por decirlo así, de retirar de un solo golpe a todas las tropas. Ahí está lo que pasó con estos 13 militares que perdieron la vida. Bueno, mira, esto que yo estoy poniendo lo vi hoy en una cuenta, en la cuenta CBK News, que bueno, algunas personas dicen que es la esposa de John John, periodista Caroline Bennett. Bueno, ella escribió esto que estoy poniendo en pantalla, Víctor. Esto de verdad que es una vergüenza muy grande. Dice, el lugar de los 5 lados sabía sobre un evento de víctimas en masas horas antes de la bomba en el aeropuerto de Kabul que provocó, bueno, el fallecimiento de más de 200 personas. Y esto lo está dando Político, que es un medio que ya tú sabes, Político forma parte de los amaestrados. Dice, el secretario de Defensa, Austin, ordenó a más de una docena de los principales funcionarios del Departamento de Defensa que se prepararan para un inminente evento de víctimas en masa en Kabul horas antes de la mortífera explosión del pasado jueves. No creo que la gente corra una cantidad increíble de riesgo en el terreno, dijo Austin, según las notas clasificadas vistas por Político. Sin embargo, el lugar de los 5 lados demoró el cierre del punto de acceso a Abbey Gate para permitir la evacuación de los británicos. El ataque de la ISISK en la puerta mató a más de 200 personas, incluidos los 13 miembros del servicio estadounidense. Un funcionario de defensa anónimo insistió en que no había una microgestión de la Casa Blanca de los esfuerzos para prevenir el ataque y que se confiaba en que los comandantes en el terreno tomarían medidas como mejor les pareciera. Y bueno, pues está retuiteado por otra cuenta de Telegram, que fue de donde yo la tomé. Pero volviendo al caso, Víctor, qué vergüenza, por Dios. Y no les da pena, anda el fin de semana metido en el sótano. Y mira esto otro. Esto es que figúrate que todo esto ya no es ni tan siquiera por las redes alternativas, es hasta por las redes amaestradas y por los medios amaestrados que siempre han tratado de tapar el sol con un dedo. Porque mira esto otro. Esto es grave. Todo esto que está aquí, que lo voy a poner indistintamente, uno primero y otro después, poquito a poco, es el arsenal. Ya no lo pueden ver, ¿lo vieron? No, todavía no. Voy a compartirlo. Esto que tú me mandó, creo que fuiste tú quien me lo hizo llegar, ¿verdad? El arsenal que está en manos, o tú y yo nos lo comunicamos. Bueno, uno allá o yo. Lo publicó Roberto. ¿Qué es esto? Y eso no es nada. Eso no es nada. Señores, por lo mínimo, lo último que leíste de esa noticia. ¿Qué le están diciendo la gente de los 5
de los 5 lados a sus fuerzas armadas, no solamente en Afganistán, también en Corea del Sur, en Japón, en cualquier parte del mundo. Señores, con nosotros no cuenten. Hagan lo que ustedes quieran. Yo me pregunto, ¿a dónde diantres están las 4 fuerzas especiales de los Estados Unidos que están capacitadas para evacuar a las personas? ¿Cómo es posible que la secretaria de prensa de la Casa Oscura, la Chucky Chucky, llegue y diga: nosotros le hemos dado los datos a los talibanes de los americanos que están allá en Afganistán? Señora, ¿usted es loca o qué? ¿Usted sabe lo que representa eso? Ninguno de esos estudiantes o trabajadores van a volver a ver a su familia, porque no lo van a hacer. Eso es mentira. Morbocín armó a los talibanes como un ejército, pero yo creo que peor que el de Irán. ¿Qué es lo que están buscando ellos? Un conflicto en el Medio Oriente. Eso es lo que están buscando. Eso es lo que ¿Por qué, Víctor? ¿Por qué? ¿Qué es lo que este conflicto, en qué beneficiaría o cuál tendría que ver? Vamos un momentico antes de la pregunta, bueno, de que me respondas la pregunta, que ya yo les he puesto ahí en pantalla. Quisiera que vean esto que yo les hablaba ahorita. Esto es grave. Miren esto otro. Ya se puede leer bien ahí, porque no lo quiero ni leer para no mencionar tantas palabras que puedan saltar. ¿Ustedes vieron esto? Eso que está diciendo está en este sitio. El régimen de ese señor entregó a los tali la lista de estadounidenses que permanecen ahí. Es que esto es tan fuerte que es que Dios mío. Este artículo publicado en Natural News dice: el señor Morbocín debiera ser acusado y luego juzgado por traición basado en los eventos de los últimos días, y mucho menos por su negativa a hacer cumplir las leyes de inmigración, y como tal está permitiendo que nuestro país sea literalmente invadido por personas que no tienen derecho a estar aquí. Bueno, habla de lo que pasó la semana pasada, los estadounidenses que perdieron la vida en ese lugar. Y después, bueno, pues da una serie de información. Dios mío, esto de verdad es algo que no tiene comparación, porque en realidad, eso lo dice claro aquí arriba, debiera más que renunciar, su caso debiera ser mirado por trai. Bueno, vamos a detener pantalla y volvamos a... Bueno, respondiendo a su pregunta. Recuerden que si hay un conflicto en el Medio Oriente, el petróleo sube. Ya. Las empresas armamentísticas empiezan a ganar más dinero y los contratos empiezan a florecer en el edificio de 5 lados, y ahí los generales empiezan a cobrar coima. Bueno. Esa partecita también sobre la traición a la patria. Hay que recordar que la Constitución de los Estados Unidos establece que se denominará traición a la patria a donde serán enjuiciados por un tribunal militar, a pesar que esa parte no lo dice la Constitución, pero hay que recordar que la Constitución de los Estados Unidos, el 95% es militar y el otro % es civil. Establece que es delito traición a la patria tener convenios con los enemigos a la Unión. ¿Qué hizo la camella visitando China? Si se supone que China se declaró enemiga de Estados Unidos. Ahí no solamente entra el Morbocín por traición y por abandono a su gente, porque eso se cataloga como traición a la patria, sino que también está la camella, que está haciendo contratos con el gobierno chino. Entonces, señores, este gobierno, si es que se le puede decir así,
está metiendo tanto la pata, y le está llenando tanto el vaso a los militares que ya muy pronto va a explotar el lío en los Estados Unidos. Pero Morbosín como que tiene un santo que lo apoya, porque justamente cuando ya están los militares a punto, pasa lo del huracán. Entonces, bueno, pero vamos a esto va a ser el tiro de gracia. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no creo que él maneje esto también correctamente. Sería el tiro de gracia, ¿no? Es que lo del huracán va a ser tiro de gracia tanto para él como para la camella y la pelusa y toda esa gente. Fíjate lo que pasa con la línea del sur. ¿Qué tuvo que hacer la Corte Suprema de Justicia? No, señor, aquí se vuelve a hacer la ley que hizo el Titán y punto. ¿Por qué? Porque ya vieron ese desastre. Con el lugar que divide un país con el otro. Esa misma. Sí. Entonces, la misma Corte Suprema tuvo que meter la mano ahí. Pero lo que pasa que ahorita, con lo que está pasando en Afganistán y con lo que está pasando con los más de 15,000 americanos, porque no son 4 ni son 5, no son 1,000, son 15,000 americanos, que eso lo que va a pasar es una masacre allá, porque hay que recordar que los talibanes no son peritas en dulce. Ya inclusive pasó en el grupo de la señora Amelia, en Con Permiso, publicaron un video a donde una niña, yo le calculo como de 7 años, hablando, diciéndole, esto es lo que le vamos a hacer a todos los americanos, y agarró una muñeca con un utensilio filoso en la mano y le quitó la cabeza a la muñeca. Entonces, si una niña como de 8 o 9 años lo está diciendo, imagínense lo que van a pensar estos adultos. Y cómo van a hacer las cosas para todo esos pobres americanos que están ahí, que ellos confían en el juramento de sus Fuerzas Armadas y en el honor de sus Fuerzas Armadas, y ver cómo sus Fuerzas Armadas están cumpliendo una orden de dejarlos botados en un país hostil para los americanos. Porque así Kabul hubiera quedado en manos de los americanos, todo el mundo sabe que tarde o temprano Kabul iba a caer. Yo le pregunto algo a Morbosín y le pregunto algo a los... Primero voy a Morbosín. Él comparó a su hijo con lo que le pasó a estos militares. Señor, tu hijo, Morbosín, tu hijo muere de cáncer. Tu hijo no murió defendiendo a los Estados Unidos. Estas 13 personas murieron ni siquiera defendiendo a Estados Unidos, sino ayudando a un pobre pueblo que tú abandonaste. Yo le pregunto a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y ojalá algún militar esté viendo este video y que se lo pase a los militares allá en los Estados Unidos. ¿A dónde diablo está su honor? ¿A dónde diablo está su juramento de que nunca dejara a un compañero y a un compatriota atrás? ¿Por qué dejan a más de 15,000 americanos botados a la suerte de unos talibanes? Yo le pregunto a la gente de los Estados Unidos, ¿con quién Carrizo estaba más protegida Estados Unidos? ¿Con el Morbosín, con el de la O o con el Titán? Le estoy poniendo 2 gobiernos demócratas y uno republicano. Señores, ¿hasta cuándo el pueblo americano va a seguir dormido? La Constitución y su país, sus hijos, sus nietos, tarde o temprano, le van a pasar factura. Miren lo que pasó en Venezuela, lo que puede pasar en Perú, lo que puede pasar en Chile, lo que pasó en Argentina y en Cuba, y lo que ha pasado en varios países. Que los viejos los adultos se quedaron callados y no salieron a defender sus democracias. Y a la final los jóvenes, los hijos, los nietos fueron los perjudicados. Lo que pasó en Cuba, o lo que está pasando en Cuba. Lo que está pasando. No, y además, hay algo que ahora volvemos al inicio cuando hablábamos aquí de lo que está pasando aquí en Miami-Dade en estos días. Y era lo que, bueno, varias veces Hugo decía cuando hablaba
Señor, yo me fui de Cuba para buscar la libertad y ustedes aquí nos están quitando las libertades, los derechos. Y eso es lo mismo también con esta otra parte. O sea, están violándolo todo a favor de qué, de que alguien o algunos se enriquezcan con sus negocios, ya sea en la cuestión armamentista, ya sea en la cuestión farmacéutica, pero el tema es que no les importa nada y están pasando por encima de todos y es lo que él decía. Si nos lo dejamos hacer allá, ¿cómo nos lo vamos a dejar? Y ya sabemos de qué va todo esto. ¿Cómo nos lo vamos a dejar hacer aquí? Y él ponía el ejemplo de Cuba y de Venezuela cuando hablábamos hoy. Y en realidad es así, Víctor, y es el ejemplo de los demás países. Por eso las alertas con Colombia, las alertas con otros países de América del Sur, que también, bueno, dice los comentarios, dice Roberto, enmienda 25 y Morbosín a jubilarse. Yo estoy de acuerdo con lo de la enmienda 25, pero pienso que Morbosín debía ir a Guantánamo, como escribió otra de las foristas que dijo que Guantánamo es el lugar. Dice Enma, exacto, Víctor, ¿dónde están esos militares leales a la patria? Bueno, pues aquí tienen mi apoyo, dice Ceni, esto es lo más abominable, dice Talía, lastimosamente tienen una lista disque para ayudar a sacar a las familias militares, los talidiosos los ampare. Bueno, que ojalá, sí, ojalá todo esto se pueda resolver de la mejor manera y nuestros hermanos, los patriotas y los hombres que están luchando en nombre de este país, no haya más fallecidos en esta contienda. Pero es lamentable, sí, sí. Ojo, ya Morbosín ya lo dijo, va a haber otro ataque allá en Afganistán contra los americanos. Entonces, ¿para qué quedó tu política? ¿Tu política para qué sirve? Bueno, pues en realidad, bueno, y no pasa nada y no acaba de pasar. ¿Qué esperanzas te quedan? ¿Qué esperanzas nos quedan? El 12 de septiembre está aquí. Vamos a ver qué pasa en estos días siguientes. Eso sí es verdad. La cuestión en los cuarteles, como diríamos en el argot latino, en los cuarteles de los Estados Unidos hay mucho sonido de sable. Fíjense que hay un coronel que renunció y le dijo sus 4 verdades a Morbosín, a todo ese poco de gente. Hay un grupo de veteranos marín, expertos en combate y expertos en fuerzas especiales, que han pedido, por las buenas o por las malas, que saquen a toda la administración. Es que mira lo que te estoy leyendo. Es que mira lo que te estoy leyendo. Estos veteranos no están pidiendo que saquen a Morbosín nada más. Ellos están pidiendo a todos. Presidente, vicepresidenta, secretarios, congreso, a todos. Por eso, yo les decía a Víctor que aquí hay en el canal, en el blog, que leyeran después, si podían, que fueran al blog, por esto precisamente que tú acabas de decir. Vamos a mirar ahí, está en el blog La Frontera Transparente, busquen ahí y ya ustedes. Y ahora Biden-Harris, o sea, es donde están las informaciones, o sea, que no es solamente Morbosín. ¿Comprende? Es ella también, porque ella tiene que responder también por todas estas decisiones. Y como mismo ella, como mismo él, en los altos grados de los 5 lados. Y entonces, volviendo a la realidad de hoy, bueno, sí, Violeta, dice este señor tiene que pagar por todos los crímenes ya hace más de 45 años, sí, más de 45 años. Dice Joandra, dicen que hoy salieron todos, ¿será verdad? Bueno, que sea Dios con su mano poderosa protegiendo a los inocentes. Sí, yo entiendo que sí, pero al Señor hay que ayudarlo. Nosotros no podemos dejar todo que sea Dios con su mano poderosa. Nosotros también tenemos que tomar determinaciones como pueblo, como nación, y tenemos que
pedir como pueblo, como nación, y exigir como pueblo, como nación, exigir, porque si no, ¿de qué fuéramos? Tenemos una constitución, tenemos un país de leyes y tenemos que exigir por ellas. Bien, en el día de hoy quería, Víctor, de todas formas, el último comentario contigo, ya vamos por 1 hora y media, el último comentario contigo. ¿Te parece también que esta forma de actuar de los lugares del alto mando aquí pudieran estar buscando disgregar un poco el foco mundial y nacional en un momento en el que no se acaba de reventar la caja de Pandora de Arizona, pero se sabe que de un momento a otro algo tiene que pasar porque todo está... ¿Qué tú opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Ellos, ¿cómo le digo? Ellos están actuando de una forma tan loca que cuando explote la caja de Pandora, no solamente de Arizona, sino de los otros estados que ya, varios ya empezaron, lo que pasa es que no son tan publicitados como el de Arizona, esa gente no va a conseguir, pero ni siquiera cueva donde esconderse. Ni siquiera cueva donde esconderse se van a meter esos estrellados, porque eso no son estrellas lo que cargan en los hombros, sino que están estrellados. Dado que, fíjense, recuerden que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tienen muchos comandos tácticos, comandos aéreos, Y casualidad el Titán activó varios de esos comandos y están activos todavía, como el Comando Espacial de Europa. Y ahí vuelve mi pregunta. ¿A dónde están las fuerzas alfa, beta, omega y delta de los Marines, que son los especialistas en rescatar a rehenes y de evacuaciones en terrenos hostiles como el de Afganistán, Irán y todo eso? Esas fuerzas están muy calladas y son las fuerzas especiales más fuertes que tiene Estados Unidos. Están muy, pero muy calladas. Y para terminar el comentario que usted dice que nosotros tenemos que, no solamente hay que dejar a Dios solo. Recuerden que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Así que no dejen a la gente de la Florida, de Texas, no dejen solo a sus gobernadores, metan todas las denuncias y todas las demandas que puedan. Recuerden que las Cortes Supremas y los fiscales generales de esos dos estados están con los gobernadores y inclusive sus congresos. Entonces, ¿qué más aliados quieren? Sí, dice Joandra, tienen miedo a la reacción del pueblo con lo de Ari. Es verdad. Sí. Es verdad. Y ahora, para acabar de ponerle la guinda a este pastel, yo pienso que esto que está pasando en la zona con el ciclón, bueno, yo hoy no me alcancé a ver a la prensa amaestrada sobre el tema, pero lo que he visto en las redes alternativas es un poco, es triste, es difícil la situación. No sé si él en algún momento se va a pasear por allá a Morbocín o si Morbocín ya anda por aquella zona, no creo. No sé si mandará a la hiena risueña a pasear la zona, porque la otra que lo único que hace es reírse, bueno, ya no sé si irá a ella o él, porque en realidad yo no sé qué le pasa a esa mujer, lo único que hace es reírse. Reírse y lo gracioso es que no se sabe, uno no sabe, porque es que la risa también, psicológicamente hablando, para un perfil de un ser humano, está el que se ríe de cualquier cosa y raya en la bobería, pero está el que se ríe de cualquier cosa porque no sabe qué decir. Yo no sé qué le pasa a esta señora, porque es la vicepresidenta de un país y que una periodista el otro día le haga una pregunta y lo único que hizo fue reírse. Eso sin hablar las risas anteriores. Pero, en fin, lo que quiero decir es que no creo que ninguno de los dos vaya a dar una respuesta favorable con toda la situación del ciclón, y esto pues sería algo ya definitivo en medio de todo esto, porque ya septiembre nos está tocando la puerta. Dice Joandra que tiene una risa
sarcástica y dice Roberto que a lo mejor le gusta el talco. Pero recuerden, cuando la persona está asustada o nerviosa, tiene dos opciones. Es lo que dice Sena. Tiene dos reacciones y una de esas es la risa. Y fíjense que cuando a ella le han dado preguntas clave que toca la sensibilidad de su gobierno, ella lo que hace es reírse, como el Guasón. No, de verdad que es, bueno, es una situación, vamos a ver esto cuando finalmente revienta, por decirlo de una manera. Yo en el día de hoy quiero dejarlos con una alerta. Recuerden visitar el canal de Víctor, que allí hay una información, como ya les dije, que el otro día todos los que no pudieron, los que no tuvieron tiempo, o que, bueno, llegaron tarde, se tuvieron que ir, es la conversación que sostuve con estos dos pequeños, grandes hombres venezolanos que estuvimos escoltados todo el tiempo por nuestro querido amigo Roberto, que, bueno, pues también allí participó, se hablaron de muchas situaciones lindas de Venezuela, pero otras también duras, y quedó en una segunda parte que vamos a tratar en próximos encuentros, pero este segundo encuentro, esta segunda parte, no lo vamos a tratar en mi canal. O sea, lo vamos a tratar en el canal de Víctor. Víctor lo va a publicar en su canal de manera inédita, sería sobre mediado fin de semana, y sería la segunda parte de esto que estamos en este momento poniendo. Y lo otro es que, si ustedes quieren, para saber dónde están los sitios de los que habla Víctor, pueden ir al blog La Frontera Transparente, y allí en este título, Venezuela, riquezas que los perversos han entregado a otros más oscuros que ellos. Hay que arreglar aquí un problema. Me faltó una S porque parece que fui tan rápido que no lo revisé bien a la hora de arreglarlo, pero bueno, ahora mismo lo voy a arreglar para que no haya problema con mi pata metida. Se me quedó la S, es que ya les decía, amigos, he tenido un día hoy. Bueno, vayan ahí están los enlaces para que puedan entender mejor toda la explicación que ha dado Víctor, y de la que también habló José Luis, sobre las riquezas de Venezuela, dónde están, cuáles, bueno, por qué son riquezas muy ansiadas por aquellos que quieren apoderarse de todo, y de los negocios y contubenios con el señor Maduro actualmente, con personas en el Medio Oriente y en el país aquel que ya usted, déjenme no hacer así, ¿se acuerdan el deportista que hizo así y le pusieron una multa? Bueno, no sé si los de aquí me la van a poner, pero bueno, amigos, esta conversación que hemos tenido en esta tarde, noche de hoy, también vamos después a hacer un corte y la vamos a poner también por allá para los que no tuvieron tiempo o se tuvieron que ir temprano. Bueno, pues en algún momento después todo este análisis de Víctor con el tema militar y con el tema de las leyes y constituciones. Buenas noches a todos. Gracias por apoyar este canal. Gracias por apoyar la transmisión y gracias a Talía por escribirlo. Y mañana precisamente tenemos aquí en el canal a José Luis, que va a estar hablando del tema que ya desde la semana pasada les prometimos, que tiene que ver con las patentes, pero también vamos a abordar nosotros un tema muy delicado después de que se hable de las patentes, porque también vamos a hablar de alimentos y patentes de alimentos y lo que ha sucedido con algunas de ellas. Así que, amigos, los espero mañana, y el miércoles vamos a estar con la bruja del jardín, la bruja verde y demás, pero les prometo que lo de mañana y pasado va a ser muy interesante, porque de esto se trata, de que ustedes nos ayuden a nosotros dando un like. Recuerden, ahora mismito vayan allí, den un like, y de nosotros ayudarlos a ustedes a visitar los sitios donde hay informaciones y donde hay elementos, fotos y videos que nos ayudan a comprender mucho mejor este mundo en que vivimos. Te toca despedir a ti, Víctor, porque la segunda parte es tuya.
Bueno, como usted dice, muy buenas noches, que Dios bendiga a la humanidad, porque en verdad necesitamos una buena bendición de Él. Que el patrono de los militares, San Miguel Arcángel, nos proteja a todos. No olviden dar su like y compartir.